Muy buenos días a todos. Una bienvenida y una cordial bienvenida a nuestro servicio de hoy de la Torá de Te Confronta. Hoy, mayo 30 del 2026. Hoy nuestro estudio está titulado ¿Por qué los hijos de Moisés no heredaron su patrimonio? Esta es la segunda parte, continuación de la parte que ya está puesta en la página de Rosa de Sharon Messianic Ministry. Los invito a que vayan y comiencen con la parte uno de este estudio. Esta es nuestra servidora Sharon Rivera y nuestro pastor Miguel Acosta de Rosa de Sharon Messianic Ministry. Hoy les recomiendo que, como les dije, entren a nuestro canal de YouTube para que así se suscriba, que comparta y que le den like a todos nuestros servicios y puedan compartirlo con aquel que le esté buscando de la palabra de Dios. Así que le doy la bienvenida a nuestro pastor Miguel Acosta. Bienvenidos a esta clase, pastor. Gracias, hermanos. Estoy aquí viendo mis notas y esto va a estar bien interesante porque vamos a conocer al hombre de Dios, al hombre Moisés, cuántas cosas pasan por las situaciones de los hombres y vamos a ver ministerios, vamos a ver cómo se cuida un ministerio delante del Señor y cómo lo cuidó Moisés, y veremos a ver si hubo una parte de ese Moisés el cual no eh, fue muy alentadora, pero no lo vamos a hacer en forma de crítica, sino en forma de que pueda ayudarnos a tener más conocimiento y que podamos hacer arreglos si es que hubiera algo que no esté bien en nuestras vidas. Amén. Amén. Todo aprendemos de Moisés, ¿verdad? Es de enseñanza, un varón valiente. Así que vamos a pedirle al Padre de nuevamente comparta con nosotros y que nos guíe, que nos lleve de la mano en este tiempo de aprender de su palabra. Mi corazón se llena de que Él tenga esa bondad con nosotros y más sobre todo que nosotros podamos ser humildes y doblar rodillas ante el Padre, dándole la honra y la gloria todo a Él, Padre amado Señor. Yo te doy gracias por estos tiempos, por este tiempo de conocimiento de tu palabra, porque nos llena de amor, porque queremos estar contigo y queremos servirte con amor. Yo te pido, Padre, que tú, esta alabanza, nos toques a nosotros, Señor, de una manera especial. Es el Salmo 66. Clamar a Dios con alegría. Así que con alegría estamos clamando a ti, mi Dios, Padre, que tú seas el que tengas el control de esta clase y nos llenes de amor y de bendición. Amén. Amén. Aclamar a Dios con alegría, toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza, decir a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder. Se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y ved las obras de Dios, temblen hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. A quienes nos alegramos, el señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán vencidos. Aclamar a Dios con alegría, toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza,
Decida Dios, cuán asombrosas son tus obras. Bendecid pueblos a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste de abundancia. Aclamad a Dios con alegría. Su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios. Que habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz súplica, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Bendito sea Dios, que no ha hecho de sí mi oración ni de mí su misericordia. Bendito sea Dios por su misericordia. Bendito porque estamos aquí y tenemos la oportunidad de aprender su palabra. Amén. Así que ahora le introduzco como el pastor Miguel Acosta con la clase de hoy en La Torá te confronta. ¿Por qué los hijos de Moisés no heredaron su patrimonio? Parte 2. Bienvenido. Muy bien. Vamos a entrar en materia en esta hora. Vamos a pedirle al Padre que nos guíe, nos bendiga. Espíritu Santo de Dios, tú nos guiarás a toda bendición y que cada vida que nos oiga pueda aprender algo de esto, porque esto tiene mucho que ver con nuestros tiempos también en esta enseñanza del día de hoy de la Torá te confronta. Te damos gracias, Padre, porque tú nos asistes en todo momento y esperamos que tu gloria sea manifestada y que tú sanes heridas, Padre amado, de vidas que están heridas en este momento, y cuando oigan esta palabra sea un bálsamo para su vida y piensen y se vuelvan a ti y arreglen las situaciones que puedan tener. Amén. Estamos hablando de Moisés, el hombre de Dios, el hombre que habló cara a cara con el Señor y perdón, estuvimos viendo al principio rapidito que él tuvo a cargo de esa liberación de más de 2 millones de personas, que abrió el Mar Rojo, subió al Sinaí y habló con Dios cara a cara. Fue el líder más poderoso que Israel tuvo en toda su historia.
Y cuando murió, sus hijos no heredaron nada, ni el liderazgo, ni el sacerdocio, ni una tribu, ni un territorio, ni siquiera una mención significativa en la Torá, en la Biblia, después de Éxodo 18. Vemos como en Éxodo 18 para todo lo que tiene, cesa todo lo que tiene que ver con los hijos del gran líder Moisés. Vemos también Aarón, vimos Aarón y después los hijos de Aarón estuvieron hasta el día de hoy. Todavía quedan de esas generaciones de Aarón en Israel y vimos cómo los hijos de Aarón pudieron tomar el sacerdocio, tuvieron posición delante del Señor, pero los de Moisés no. Vamos a ver, esperamos que nos dé tiempo, vamos a ver a un Moisés que acaba de salir, y todos conocen la historia, si no la buscamos en la Biblia y nos ayudamos con eso, todos sabemos que Moisés salió un día del palacio del rey, de allá de Egipto, huyendo, y se fue a Madián, porque temía por su vida. Eh, ya empezamos a ver ciertas crisis también desde el nacimiento de él, de todo lo que la princesa de Egipto lo recogió, lo criaron en palacio, eso fueron crisis para la vida de él, porque él tenía una identidad hebrea, porque era hijo de hebreos, y vamos a ver eso a lo mejor en otra clase. Pero en esta clase vamos a estar viendo qué es lo que pasó. Él sale hacia Madián a esconderse allá en el desierto. El desierto, hemos estudiado que el desierto es necesario para el hombre. El hombre de Dios tiene que vivir algunos desiertos en su vida para que pueda crecer, para que pueda expandirse, para que pueda oír, para que el desierto es tranquilidad, no se oye nada, solamente la voz de Dios y la voz de usted. Y así pasó con Moisés, se lo llevaron allá. Él tenía algunos 40 años cuando salió de allí de Egipto y fue a la tierra de Madián. Pues allá él empezó a hacer su vida. Acuérdense que él dice la Biblia, dice la Torá, que él salía de vez en cuando, iba a donde estaban los hebreos, allá dentro de Egipto, y sabía que estaba ese pueblo ahí, y sabía que también él era de ese pueblo, pero él no tenía una relación íntima con Dios, porque tenemos que ver a, a Moisés en el palacio, y en el palacio lo que se enseñaba pues no era la palabra del Señor, eran los magos, eran los adivinos y todas esas cuestiones. Pero Moisés sale en ese momento huyendo hacia el desierto. Él comienza a hacer unas vidas por allá. Él se casa allí en Madián, llega hasta Madián. Él conoce la hija del sacerdote de Madián, que es Yitro. Yitro era un sacerdote de dioses paganos, que le servía a dioses paganos, por supuesto, claro. Su hija, eso fue lo que aprendió. Llega Moisés, y Moisés llega en dos aguas, como decimos nosotros, en el medio de la balanza. Ni soy de acá ni soy del otro lado. No soy servidor del Dios de Israel completo, pero ahora recibo esta instrucción, recibo como un cariño de parte de este hombre y de esta mujer, y aquí me voy a quedar. Y allí se quedó por mucho tiempo, por unos 40 años, y allí tuvo dos hijos con esta mujer. Nosotros estudiamos ahorita que las mezclas no están de acuerdo con el corazón de Dios. Nosotros no debemos mezclarlo. Inclusive oí un maestro muy amigo mío hablando sobre las mezclas en este tiempo, porque en este tiempo mucha gente, él es colombiano, dice, mucha gente viene de otros países a buscar gente colombiana aquí, cristianos y todo eso. ¿Por qué? Porque bueno, porque si yo no la traen la gente de aquí, no sé, pero usted está haciendo un yugo desigual. Cásese, si usted es puertorriqueño, cásese con un puertorriqueño. Si usted es colombiano, cásese con un colombiano. Porque hay un problema bien serio que estamos mirando aquí con Moisés, es que te va a traer problemas. ¿Por qué? Porque estás haciendo unos yugos
desiguales. La cultura en cada país es diferente y va a haber situaciones en ese matrimonio. No estoy diciendo que todos los matrimonios le ha ido mal, a muchos le ha ido bien, amén, gloria al Señor, la alabamos a Dios, pero aquí vemos cómo esta mezcla, porque él tenía dentro de su cuerpo sangre hebrea y esta mujer tenía sangre de idólatra por su padre. Jitro tuvo una buena presentación de lo que parecía ser un buen sacerdote porque le dio ese albergue y le dio a su hija. Y ellos tuvieron esos hijos con allí en Madián. Es algo fuerte porque los nombres que que le van a poner a sus hijos los etiqueta. Usted cuando usted va a tener un hijo, pues siempre hay un exciting, ¿no? Vamos a ver qué nombre le vamos a poner. Mamá y papá y las suegras y los suegros se meten, deben poner los nombres. No entren en eso, déjele eso a mamá y papá, porque son los hijos de mamá y papá, no son los hijos de los abuelos. ¿Ok? Dejen que sus hijos elijan los nombres. ¿Por qué? Porque si después las cosas no van bien, usted no tiene que ver nada con eso. ¿Mm? Entonces, es interesantísimo con qué nombre usted va a mencionar a su hijo y cuál es el propósito de ese nombre. Hay nombres de bendición, hay nombres que son tremendos. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor eligió para mí Miguel en esta tierra, pero Él tiene otro que es mejor allá en el cielo con Él, allí cuando nos vayamos con Él. Pero en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, Dios nos instruye y nos está diciendo hoy, ten cuidado, tu mamá, que vas a tener hijo, cuál es el nombre que le vas a poner a tu hijo, porque de ahí depende muchas cosas con ese hijo. Ese hijo va a tener muchas situaciones, o buenas o malas. La profecía era un grito del alma de los nombres que Moisés eligió para sus hijos. Fueron malos, uno bueno y uno malo, y revelan que algo estaba muy mal. ¿Qué era lo que estaba mal? Porque él estaba completamente desenfocado. Él ni era hebreo ni era madianita, él estaba en dos aguas. Y cometió este error dentro de su casa antes de que todo empezara. Su primer hijo, antes que empezara todo ese proceso de tener que ir a Egipto y ser libertador y toda esa cuestión, antes de que empezara, su primer hijo se llamó Gersón. Ese es su primer hijo. Ese nombre aparece en Éxodo 2:22. Dice que Moisés lo llamó así porque dijo, forastero soy en tierra ajena, dijo Moisés, y le puso Gersón. Pero el forastero no era el niño, el forastero era Moisés. Ahí vemos un poquito cómo estaba en la mente de Moisés lastimada. Estaba lastimada porque le había dolido salirse de aquel lujo e irse al desierto. Entonces eso estaba como medio desubicado de su vida. Su vida estaba siendo transformada, corriendo a lo mejor demasiado rápido, y él se sentía que él era un forastero. Y ese mismo nombre le pone a su hijo Gersón, que significa forastero, soy en tierra ajena. Viene, que literalmente significa estratega allí, extranjero allí, perdón. Piensa en eso, el primer hijo, de que Moisés no recibió un nombre de esperanza. Su hijo no recibe un nombre de esperanza. Nosotros tenemos una esperanza cuando tenemos hijos de que van a ser lindos, de que van a ser buenos, que van a estar bendecidos. Ni de victoria tampoco, ni de bendición. Ese nombre no era nada, ese nombre era de maldición. Con ese nombre fue que Moisés inscribió a su hijo en este mundo. El enemigo está por ahí dando vuelta
y mirando todo lo que puede agarrar para hacer daño más adelante. Y recibió un nombre que la palabra la identifica como nombre de dolor. Un hombre que decía, no pertenezco aquí, soy un extraño, estoy fuera de mi lugar. Eso es lo que pensaba Moisés y eso fue lo que le puso a su hijo. Moisés le puso a su hijo la herida en él mismo. La herida de Moisés la traspasó a su hijo, Gelsón. ¿Por qué? Porque acuérdate que ese era su nombre y por cada lugar que él fuera, Gelsón significaba soy extranjero, soy forastero en otra tierra. Esto tengo una herencia, no tengo una victoria ni una bendición. Cuando pasó eso, Moisés estaba viviendo en Madián. Había huido de Egipto después de matar a un egipcio que golpeaba a un hombre, todo eso lo conocemos. Había pasado de ser un príncipe en el palacio, esto es importante, del faraón, a ser un pastor de ovejas en el desierto. Le quiero hacer saber que los egipcios detestaban las ovejas. Los pastores de ovejas ellos no los querían. Pues a eso fue que mandó el Señor a ser pastor de ovejas, porque era sombra y figura de lo que iba a venir a la vida de Moisés, que más adelante iba a ser el pastor de Israel, de ovejas, de carne y hueso de verdad. Y él tenía que practicar con las que son las ovejitas, para aprender cómo tratar a la oveja para poder tratar a un pueblo que se le iba a dar. Un pastor de ovejas en el desierto, y de comer de mesas de oro a dormir con rebaños. Por eso es que se dice que el pastor que está alejado de su rebaño, de la congregación, que no tiene olor a oveja, la oveja tiene un olor fuerte y eso se le va pegando al pastor, no puede dirigir bien su congregación porque no tiene solo la oveja, porque no interactúa con ellas. El pastor tiene que interactuar con ellas, tiene que corregirlas, tiene que confrontarlas, tiene que pasarle la mano, tiene que ponerle aceite, tiene que cuidarlas, tiene que bendecirlas. Y ese es el proceso que estaban haciendo con Moisés. De vestir lino de Egipto, que es el lino más fino del mundo, a vestir ropa de pastor. Ropas andrajosas prácticamente porque estaba en el pasto todo el tiempo y todas esas cuestiones. Y cuando su primer hijo nació, no fue alegría, fue exilio. Oiga esto bien, no fue una alegría para él, lo marcó con el exilio. Forastero soy en tierra ajena. Imagina crecer con ese nombre. Cada vez que alguien te llamaba, te recordaba a que tu padre se sentía fuera de lugar. Gelsón no eligió ese nombre, él no tenía la culpa. La culpa la tenía Moisés, pero somos responsables de eso. Más adelante podemos ver a Gelsón, que esto que hizo Moisés al principio, acaparó hasta su segundo hijo también, pero lo cargó toda su vida. El segundo hijo se llamó Elías y lo cargó ese nombre toda su vida. Y el segundo hijo se llamó Eliezer. Eso está en Éxodo 18:4. Dice Eliezer, porque dijo el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. En hebreo Eliezer significa mi Dios es mi ayuda. Y aquí aparece la primera señal de que al cambio de Gelsón es un nombre de dolor, a Eliezer que es un nombre de gratitud. Ya este Eliezer, conocemos gente con nombre de Eliezer por aquí, son nombres de gratitud. Ya es diferente, pero vamos a ver con quién se crió Eliezer. Pues se crió con su hermano. Y la influencia fue grande para Eliezer.
En algunos momentos, entre un hijo y el otro, Moisés pasaba a definirse por lo que había perdido, a definirse por lo que había hecho. De soy un extraño al Dios me ayudó. Eso es interesante, pero no es lo que buscamos. Lo que buscamos es, y lo que es importante es lo que viene ahora, porque a pesar de que Moisés nombró a sus hijos con estas declaraciones profundas, la Biblia prácticamente deja de hablar de ellos, aparecen hasta Éxodo 18. Y después de ese tiempo, un silencio. No están en ningún lado, no están en el desierto, no están en la conquista, no están con los jueces, no están en los libros de los reyes. Es como si se hubieran evaporado. Y su silencio así en una cultura que documentaba, desaparecen los hijos de Moisés. Ok, vamos a parar un poquito aquí para ir dándole forma al asunto. Estamos mirando en este momento que estos dos niños se criaron con su abuelo porque Moisés salió un día a pastar sus ovejas y todos conocemos pues que encontró la salsa al diente del Eterno y ahí fue su llamado y ahí fue que el Señor le dijo que era lo que él iba a hacer y él decide que sí, pero cuando estos hijos, benditos el Señor, están en ese proceso, porque ese es el proceso que va a salir hacia adelante, porque cuando él recibe el llamado, pues él decide recoger su familia e irse hacia Egipto. Hay partes también bien importantes de los linajes. Ellos no recibieron ninguno de los dos ningún linaje. Y no es accidental, alguien decidió no hablar de ello. Algo pasó que hizo que no hubiera que nada decir. Y la segunda parte importante nos lleva a una de las escenas más oscuras de la Torá. Una escena que ocurrió antes de que Moisés llegara a Egipto, antes de las plagas, antes del Mar Rojo, antes de toda una escena. Involucraba sangre. Vamos a ver a Yeshua, a Mashiach, en este tiempo. Dice que todos conocemos la historia, el pedernal que cogió su esposa Séfora y el trabajo que tenía que hacer, que eso está en Éxodo 4, 24 al 26, el trabajo que ella tenía que hacer, perdón, que Moisés tenía que hacer, lo tuvo que hacer su esposa. Sacerdote, no permita que tu esposa tenga que hacer lo que tú tienes que hacer, porque tu casa se va a ver en crisis. Tu esposa va a hacer lo que ella le toca y a ti lo que te toca. ¿Y qué estamos viendo aquí? ¿Qué faltaba en esos dos hijos? Esos dos hijos, que uno tenía un nombre bueno y uno malo, pero estaban prácticamente en lo mismo porque no habían recibido las instrucciones, no habían recibido instrucciones del hebreo de que había que circuncidarlos. ¿Y quién se los revela? Que había que circuncidar. Se los revela el Eterno a la esposa Séfora. A Séfora, la madianita. A Séfora, la que no tenía ni parte ni suerte con la congregación de Israel. Se le muestra que sus hijos tenían que ser ¿qué? Circuncidados. Vamos a ver cómo Dios los sigue buscando. Y ellos siguen en su misión. Llegar a ser saliente, acaba de ser saliente, acepta la misión de ir a Egipto, va en el camino con Séfora y sus hijos. Vemos algo bueno aquí. Vemos que salió con su esposa y sus hijos para Egipto. Esto dice algo que aparece una pesadilla. Esto va a ser una pesadilla. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro ¿quién? Jehová.
Y quiso matarlo. Lee esto otra vez. Dios acaba de enviar a Moisés a una misión y lo quiere matar. ¿Cómo es eso? Lo quiere matar porque él iba camino, aquí me llamaron y yo me monto y yo me voy para allá. Pero no había pensado que delante del Señor nosotros no podemos hacer las cosas así. Delante del Señor nosotros tenemos que hacer las cosas en orden. La vida es un orden de Dios para que nuestras vidas sean bendecidas y protegidas y guardadas. Para que nosotros tengamos éxitos a través del Señor. Y entonces se encuentran con esta situación de que el Señor lo encuentra y le dice, lo quiere matar. Y de momento, porque la mayoría de los estudiosos también dicen y entienden que Moisés no había circuncidado a sus hijos, violando el mandamiento. Acuérdese que el hebreo, ¿ok? Ella era madianita, ella no le iba a decir, mira, Moisés, tú no has circuncidado a tus hijos. Y eso es mandato de Dios porque ella no conocía a ese Dios. Era él que tenía que hacer eso. Porque él tiene que haber oído de la circuncisión. Él era un hombre inteligente en palacio. La gente cree que los reyes de antes no eran gente sabia. Para tú ser un rey de algún lugar, tú tenías que ser un hombre bien inteligente, bien sabio, para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Y él sabía que había circuncisión, que está en Génesis 17, donde se le dice el Señor a quién, a Abraham, que vas a circuncidar toda tu prole. Moisés era prole. Y él tenía que darse cuenta que él tenía una circuncisión, él tenía la marca, porque yo estoy seguro que sus papás hebreos lo circuncidaron al octavo día. Pero eso no lo hizo con sus hijos. Y esa circuncisión le estaba costando a él, el no haber circuncidado a sus hijos, una situación bien difícil. Yo diría, pensando a lo mejor muy personal mío en este pensamiento, que a esos hijos no están marcados con la circuncisión. Y llegar tiempo después de que esos hijos fueran circuncidados, esa circuncisión los sacó del pasto a ellos. Salían del pasto inmediatamente. Porque si el hebreo, el judío, no es circuncidado al octavo día, quédate fuera del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Queda fuera del pacto de Israel y ellos no habían sido circuncidados al octavo día. Por lo que vemos aquí, fueron circuncidados al par de años. Pero qué bueno que apareció Jehová, qué bueno que apareció Dios, qué bueno que Dios preparó una posada para que esta mujer, Séfora, Dios la usara de manera especial para que se diera cuenta a Moisés que faltaba algo importante. La señal es la más básica del pacto en su propia casa y lo que pasa después, la primera situación visible en la familia de Moisés. Séfora toma un pedernal afilado, que es una piedra, corta el prepucio de su hijo, lo arroja a Moisés a sus pies y les dice: a la verdad, esposo de sangre, me eres tú. Esa no es una frase de amor, es una frase de reproche. Es una mujer diciendo: me casé contigo y lo que he recibido fue sangre. Tu religión me pide sangre. Tu Dios me pide sangre. Vamos a explicar un poco esto, porque mucho hay que explicar. Y es que esta mujer, bendito sea el Señor, no conocía al Dios de Israel, y el Dios de Israel todo es por sangre. Todo es por sangre. La circuncisión que va a botar el hombre, sangre. En la cruz del Calvario, ¿qué había? Sangre.
Los machos cabríos que estaban en el sacrificio, en el altar, sangre, porque Dios es un Dios de sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. La sangre es vida para nosotros. Usted sin sangre no puede vivir. Pues Dios tampoco. Dios había decidido circuncisión, calvario, holocausto, todas estas cosas a base de sangre. Pero ella era hija del Dios del sacerdote de Madián, Yitro, y ella no conocía eso. Ella no tenía ni el más lejano conocimiento de qué era eso. Eso lo hizo la misericordia de Dios para no matar a Moisés y poder cumplirse ese pacto, cumplirse esta propuesta que ya Dios tenía de ser el Dios libertador de Israel para tomarlo como su pueblo. Y esa armadura no se olvida, porque Moisés no había circuncidado a su hijo. Muchos comentarios rabínicos sugieren que Séfora, siendo madianita, hija de Yitro, sacerdote de Madián, no compartía lo que estoy explicando, las costumbres religiosas de Israel. Y por eso era que ella no entendía. ¿Qué pasa? Que aquí es que viene el punto, y le confirmo, del principio. No podemos hacer yugos desiguales. Hay que ver con quién nos juntamos. Tenemos que juntarnos con gente de Dios, los que somos de Dios. Tenemos que juntarnos con amistades, hermanas, que sean del Señor. A veces las amistades del mundo parece que son buenas, y es muy buena persona, muy esta, ay, bien chévere. Él no conoce ahora, o ella no conoce al Señor, pero ellos son muy buena gente. Esto. Sí, yo no quiero decir que la gente son malas, eso no lo puedo resolver yo. Yo lo que estoy diciendo es lo que dice Dios, que Él no quiere ese tipo de liame, de ese tipo de ataduras, de malas prácticas, porque eso trae dolor a nuestras vidas más hacia adelante y marca la familia como fue marcada la de Moisés, porque después de este evento de la circuncisión y todo esto, que se va Moisés y le entrega a su esposa y sus hijos a Yitro, y Yitro se los lleva otra vez para Madián, mientras Moisés se va a hacer de libertador allá con el mandato del Señor en Egipto. Ese tiempo, sus hijos no estuvieron con Moisés. Sus hijos no sintieron el afecto de papá. Sus hijos no se sentaron a la mesa a comer con papá. Sus hijos en la noche no recibieron la instrucción de la Torá de papá. Fue lo contrario. Todo esto lo hizo Yitro. Y Yitro no le podía enseñar lo que él no conocía. Yitro le enseñó lo que él conocía: idolatría. Aquí hay ya dos puntos donde los hijos de Moisés están siendo marcados. El nombre. 2. La circuncisión se le hizo tarde, quedaron fuera del pacto. 3. Los crían idólatras. Mira, la intención era buena. Estaba cuidando a sus nietos mientras su yerno andaba por allá haciendo el trabajo del Señor. Pero eso no era lo que quería el Señor. El Señor lo que quería era al principio, como iban saliendo ellos, que permanecieran juntos. Ahí el enemigo vino y puso una piedrita en el camino y resbalaron ahí. Porque se supone que los matrimonios vayan juntos para todos lados, sea en la buena o sea en la mala. ¿Qué costó esto? Que Moisés empieza con su gran ministerio que todos conocemos, en las liberaciones de todas las plagas y de Egipto y toda esa cuestión, pero sus hijos no vienen a ver a su padre hasta que termina todo en Egipto, abren el Mar Rojo, pasan el Mar Rojo. Los hijos de él no vieron las manifestaciones del Dios de Israel, que eran las plagas, que era el mar abierto, el mar rojo abierto, que eso es el mar de caña, que eso
no se ha vuelto a ver más nunca. Se vio después el río del Jordán, pero más nunca se ha vuelto a ver que se amontonen las aguas de los mares para que se queden secos. Ellos no vivieron ninguna de las experiencias de lo que vivía el pueblo en la esclavitud. Ellos no vivieron eso porque su papá se entró a su ministerio y se olvidó que tenía 2 hijos por allá, prácticamente. Estamos aquí en la Torá y vemos que ellos vuelven, sí, ellos vuelven a en Éxodo 18, 1 al 7, vuelve ellos a Moisés y nos lee la palabra, la Torá, que llegó Yitro con la esposa de Moisés, con sus 2 hijos. Y vemos el relato ahí usted lo puede leer. Vemos el relato de que ellos llegan. Moisés recibe a Yitro con todos sus honores, hasta un beso le da, demuestra su cariño, pero no nos habla de que Moisés recibió a su esposa, de que Moisés recibió a sus hijos, de que Moisés le dio cariño de padre. No vemos a un Moisés decir, perdónenme hijos, porque he estado ausente, y le cuente. No. Automáticamente en ese capítulo 18 desaparecieron los hijos de Moisés. ¿Por qué? Porque ya tenían un camino marcado de anterioridad. Nombres malos, decisiones malas, no había circuncisión, muy tarde, fuera del pacto, y todo hijo de Israel que queda fuera del pacto no es parte del pueblo de Israel. Estoy hablando de los israelitas judíos allá. Quedaron exonerados porque papá no tuvo ese tiempo para sus hijos. Nosotros como papá tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, pero nuestros hijos son importantes. Porque si usted no le enseña a su hijo, ¿quién le va a enseñar? Si su corazón está lleno de bondad y usted deja que su hijo se lo enseñe a otro de la calle, él va a aprenderlo de la calle. Y estos 2 jóvenes fueron tirados por tierra prácticamente, porque después de ese capítulo 18, vemos muchas obras de bendición, vemos cómo tampoco recibió a su esposa con afecto. Acordemos que el matrimonio es una institución, la familia es la primera institución creada por Dios. Él tenía que darle, sí, mira, saluda al suegro tuyo, claro que sí, pero aquí estoy yo, mis hijos, aquí estoy yo, esposa, nada de eso sucedió. Él siguió en su rol. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de seguir, quiero decirle que nosotros los ministros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que balancear las cosas. Dios es primero, siempre primero. Pero nosotros tenemos una familia que tenemos que cuidar. Y aquí viene mi testimonio que lo ofrecí, lo voy a hacer corto. A lo mejor voy a obviar algunas cosas. Yo comencé mi ministerio evangelístico, Dios me abrió puertas por toda América Latina y aquello fue tremendo. Habían años que viajaban 3, 4, 5, 6 veces al año fuera de Estados Unidos y tenía mucha agenda para la gloria del Señor. Pero ¿qué pasó? Que como eso me tomaba mucho tiempo y cuando yo llegaba me metía con los de mi iglesia que ya estaba pastoreando, se me fueron olvidando, no olvidando, sino como que fueron mis hijos quedando atrás. Y un día yo noté que mi hija había cambiado conmigo. Y yo dije, wow, hay un cambio, yo no sé qué le pasa a mi hija. Y yo hablé con ella y dije, mira mi niña, yo noto como algo diferente en ti conmigo, ¿qué te pasa? Yo he sido tu papá siempre, que te he amado, que te cuida. Me dice, de eso yo no tengo duda. Yo he sido el mejor padre, pero no quiero hablar de esas cosas.
Ya, no, eso no es problema. Yo no, bueno, yo seguí insistiendo hasta que ella me dijo. Me dijo, bueno, pues te voy a decir, papi, es que cuando tú comenzaste a viajar te olvidaste de mí. Ya no me buscaban, ya no salíamos, ya no te oía, llamaba a la casa. No, Miguel está en Ecuador, Miguel está en Costa Rica, Miguel está en Colombia, Miguel está aquí, Miguel está en otro lado. Y pasaban las semanas y a veces me llamaba, me hablaba 5 minutos y ya. Y aquella relación tan linda se fue enfriando. Y ese es el dolor que yo tengo en mi corazón. Y tuve que, ¿qué? Pedir perdón, porque ella tenía razón. Nosotros no nos podemos enfocar solamente en las cosas de Dios y tratar de salvarle los hogares a todo el mundo si tu hogar se va a ir a pique. Pero Dios me dio sabiduría y entendimiento ese día para poder hablar con ella, poder restaurar nuestra relación que al día de hoy, después de todos estos años, ha sido de excelencia como era antes. Porque ese es un problema ministerial. El ministro se olvida de su familia y hace compromiso con todo el mundo, pero sus hijos se abandonan. Este es el mismo problema que tiene Moisés aquí. ¿Lo vemos o no lo vemos? El hombre de Dios que habló cara a cara con Dios. Ese hombre que más adelante, en sus generaciones próximas, él va a ver, él no va a ver, no lo vio, pero iban a estar en esas generaciones más adelante. De esos dos hijos que él separó de él, se convirtieron en idólatras. Uno de ellos se convirtió en idólatra. Un hijo y un nieto. En el Jueces 17 está la historia de Micaías, el sacerdote, y las imágenes del sacerdote de Micaías. Lo pueden leer con calma. Y el capítulo 18 de Jueces. Y ustedes van a ver aquí que llega un momento donde se mencionan y dice, y los hijos de Dan, en el capítulo 18:30, dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gelsón, hijo de Moisés, ese era el nieto de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Usted me va a decir, no, pero si Dan pertenece a Israel. Lea la historia 17 y 18 para que ustedes vean quién eran la gente de Dan. Los que tenemos un poquito más de conocimiento, hoy por falta de tiempo no nos dan. Me hubiera gustado hablar un poco de esto también. Dan fue el que hizo 2 becerros de oro. No estoy hablando del que hizo Aarón, estoy hablando de Dan. Era una tribu que estaba prácticamente sin territorio, andaba buscando territorios. Y usted va a ver cómo este Micaías envuelve a este Jonatán, ¿ok? Hijo de Gelsón, nieto de Moisés, ahí lo dice claro, a que se convierta en idólatra, porque él ve un día que en el camino que viene este joven, que es Jonatán, el nieto de Moisés, y él le dice, habla con él y él le dice que andaba buscando trabajo, buscando con qué vivir, porque no tenía nada. Ok, vamos un poquito atrás y ¿qué estamos viendo? Eso era que un joven forastero, ¿verdad que sí? Como era su papá el nombre, la próxima generación también salió marcada como forastero. Y eran los nietos y el hijo de Moisés, el gran hombre de Dios. Eso lo estamos descubriendo a través de la Torá, porque hay cosas que si no lo estudiamos, no lo entendemos. Moisés tuvo su gloria, Moisés tuvo su bendición, Moisés fue el hombre de Dios, pero su generación de esos dos hijos
porque no recuerdo que se mencionó otros hijos por ahí, estaban maldecidos. Y ese joven era levita, porque su papá y su abuelo eran levitas. Los levitas son los que sirven de sacerdotes en el templo. Y dice que en estos hombres que salieron de Dan a dar una vuelta, yo quiero que lean esa historia con calma para que puedan conectar. Entonces, habían 5 hombres que habían salido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? ¿Qué significa eso? Significa idolatría. Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vieron a la casa del joven levita. Vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía, porque Micaía lo había contratado a él, hermanos. Micaía había contratado al nieto Jonathan de Moisés para que le sirviera de levita frente a los terafines. Terafines son una cosa y serafines son otra. Los serafines son del Señor y los terafines del diablo. ¿Ok? De lo malo. Idolatría. Y este muchacho, con la línea de su abuelo, estaba sirviendo de sacerdote a los dioses ajenos. Con un efod, ¿ok? Con un efod como se visten los sacerdotes. Imagínate cómo estaba la vida de esto. En el versículo: y los hijos de Dan levantaron para ti la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes. Ya vemos que la próxima generación de Jonatán también cayeron siendo forasteros, porque su abuelo Gersón, ese era el nombre que le puso Moisés, fue forastero en tierra ajena, y esos fueron ellos, forasteros en la tierra ajena. Pero aquí también, para terminar ahora, vamos a ver una parte en Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 24, donde dice: Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros del rey David. Ahí vemos una línea buena que me imagino que de este Gersón, hijo de Sabuel, hijo de Gersón, era de la línea del nombre bueno, que llegó hasta la casa de estar en la casa y en los tesoros del rey David. Este tuvo posición porque su nombre siempre lo acompañó, porque era nombre de bendición. Al otro, sus generaciones no lo alcanzaron, solamente fue forastero y haciendo lo malo delante de Dios, porque de idolatría es abominación al Señor. Aquí vemos que una de las partes de la bendición de este muchacho que le puso Moisés, este muchacho lo vemos ubicado en palacio. Al otro lo vimos de esclavo también a través de idolatría, porque la gente de Dan se lo llevó cautivo a Dan. Forastero, cautivo, esta parte importantísima de los hijos de Moisés. Por eso es que no vemos en la Biblia, después del capítulo 18 en adelante, la palabra, los nombres de los hijos de Moisés, porque sus nombres no aparecieron. Primero porque no tenían
la circuncisión a tiempo, estaban fuera del pacto y no tenían cabida en las tribus de Israel. No recibieron ni terreno, ni jerarquías, ni fueron jefes de cabeza. Mire toda la maldición que acarrearon estos jóvenes y ellos siguen acarreando con sus proles, con sus generaciones, cargando la maldición. Por eso es cuando usted puede buscar ahí en YouTube, de los primeros grabaciones que tenemos, se llamaba Generaciones Generaciones y Bendiciones. Y nosotros, yo la llevé como 2 semanas o 3, no me recuerdo, y hablamos de generaciones profundamente. Porque lo que usted haga hoy, mañana se va a reflejar. Sea de bendición. Siga estudiando Torah. Me gustaría estar 1 hora más o 2 con ustedes porque este tema es bien intenso. Pero lo que quería hacerles saber es por qué no se mencionaron más, por qué ellos no heredaron más. Y no heredaron porque le pusieron mal sus nombres al nacer. Escoja nombres que sus hijos sean bendecidos. Al igual también le doy un pequeño consejo. No busque el primer nombre que esté en la Biblia y le ponga. Investigue qué quiere decir ese nombre desde el hebreo, porque aquí hay muchos nombres en la Biblia que no son buenos, son de maldición. Así que yo los dejo a ustedes, yo los bendigo como padre. Yo sé que ser padre no es fácil. Yo sé que ser padre es una tarea bien fuerte, porque como siempre le digo a la gente, nosotros comenzamos a ser padres, pero el niño no viene con un manual cómo cuidarlo. Nosotros, y esto es otro tema que también pudiésemos estar hablando mucho rato, nosotros prácticamente reflejamos en nuestros hijos la crianza que nos dieron a nosotros. Porque todavía creemos que lo que hizo papá y mamá en nuestras crianzas era bueno. ¿Sería bueno completo? Hay que ver, porque ahí es que siguen los problemas de generación en generación. Y no rompiendo las malas generaciones, nosotros vamos a seguir en lo mismo y nuestras generaciones van a seguir lo mismo. Así que yo los bendigo, les pido al Señor que cada vida que oiga este mensaje, que sea de bendición para ustedes y que ustedes abran sus corazones para sus hijos. Recuerden, nosotros podemos ser un buen amigo para nuestros hijos, pero primero somos los padres. Ser como buen amigo es una relación. Ser padre es poner normas en sus caminos para que ellos sean bien dirigidos. Si Moisés hubiera dirigido a sus hijos, si Moisés no hubiera cometido el error de dejar a sus hijos atrás, la vida hubiera sido otra para esos jóvenes. Chava, shalom. Chava, shalom, gracias, pastor, por este poderoso mensaje de Moisés. Moisés sigue enseñándonos a nosotros en tantos aspectos de la vida de nosotros, en el ministerio, como padre. Esto es un mensaje que cubre muchas áreas en nuestras vidas. Espero que también los haya sido de bendición a ustedes también. Creo que, como dice el pastor Miguel, esto es para estar 2 horas hablando sobre el tema y seguir buscando en la Torá toda esta información que el Padre nos da y que nos enseña que cómo poder ser mejor ministros en los ministerios, cómo Él nos habla en nuestros corazones como padres también. Así que hay mucho más que hablar y que estudiar con Moisés, así que próximamente estaremos también hablando sobre próximas clases también de Moisés. Así que los esperamos, lo esperamos en nuestro canal de Rosa de Sharon Messianic Ministry. Ahora nos queda darle gracias al Padre por todo el maná que nos está dando, literalmente, todos los
días y más en este día de Shabbat que nos ha guardado, nos ha protegido y nos ha permitido bendecirlos a ustedes, porque nosotros somos los primeros que somos bendecidos y estamos aquí sentados compartiendo este hermoso regalo que Él nos da. Así que tengan un bendecido día de Shabbat. Así que vamos a bendecirlos a ustedes también de nuevo. Vamos a hacer la bendición arónica para terminar. Amén. Gracias, Señor. Y quiero hacerle la aclaración. No estamos criticando el ministerio de Moisés. Eso es un No, no. santo hombre de Dios. Estamos enseñando cosas que hay que mejorar para no pasar por ese momento tan difícil. Exacto. Gracias, Señor. Yevarejeja, Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja, Bikuneja, Ishta Adonai Panabeleja, Beyaseleja, Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones y feliz Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.